Buenas noches, hermanos, a todos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que estamos aquí. Bueno, bendito sea Dios que nos permite un día más de vida y bueno, vamos a tratar de seguir con la enseñanza. Juan capítulo 14, primeramente vamos a ir, se me hace que el hermano nos compartió unos cuantos versículos de Juan y vamos a seguir. Parece que nos quedan, si no me equivoco, y alguien me da una nota por ahí, se me hace que nos quedan 2 jueves, si es que se me hace para que se termine. Este jueves, el próximo no tenemos, y el último sería jueves 25, 26, me parece, algo así. Sería el último jueves del año. Y queremos avanzar un poco lo que es de Juan, terminarlo hasta el versículo capítulo 15 y luego hacer una pequeña pausa, si Dios lo permite, planificar el mes de enero para viendo lo que es nuestra declaración de fe, para que podamos entender como casa de oración, como cristianos también, nuestra declaración de fe. Pero vamos a terminar lo que es todo el capítulo 14 entre estos dos jueves que nos quedan, este y el que viene. Y bueno, me tocó, o más bien vamos a compartir con respecto a algo muy bonito. Y yo digo que es muy bonito de una persona que la Biblia nos habla, que es la persona del Espíritu Santo. La promesa que el Señor Jesucristo, y es bonito, ¿sabe por qué? Porque es algo alentador cuando lo estuve leyendo, es bonito porque se termina un año y yo creo que Dios está con cada uno de nosotros, porque Él lo prometió, desde la promesa del Espíritu Santo que nos lo prometió, y le llama un consolador, les mandaré un ayudador, les mandaré a alguien que no es más ni menos que Dios el Padre, ni que Dios el Hijo, sino es el Espíritu Santo, que tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque el Espíritu Santo, acuérdense que grandes cosas en el libro de los Hechos hizo, se manifestó, pero también Pedro le dijo a Ananías y a su esposa, o bueno, a esta pareja, ¿por qué mentís al Espíritu Santo? Fíjense la importancia de lo que es la revelación del Espíritu Santo. Pero vamos a Juan, antes de hacer una oración, vamos a Juan capítulo 14, versículo 15 y 16. Vamos a ver estos versículos que me llaman la atención porque Jesús empieza diciendo estas palabras. Dice así, y el hermano estuvo viendo los otros capítulos, versículos acerca de las obras que yo hago, él hará también aún mayores. Bueno, todo eso lo estuvieron viendo y bueno, si algo pidieres, termina el 14, si algo pidieres en mi nombre, ¿qué va a hacer? Yo lo haré. Pero viene y dice el Jesús, si me amas, versículo 15, guardad mis mandamientos, si me amas. Y ahí es donde empieza la situación ponerse un poquito medio tremendo, ¿no? Porque Jesús mismo le dice, si me amas, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Qué hermoso es esto. Para que esté con vosotros, ¿cuándo? Siempre, todos los días. Y el Espíritu de verdad, el versículo 17, voy a leer hasta el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero aquí viene una verdad tremenda cuando somos hijos de Dios, ¿no? Cuando venimos al amor del Padre. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué le parece si le pedimos a ese Espíritu Santo en esta tarde que hable en nuestros corazones, que ministre y que a través de su iluminación del Espíritu Santo, que nos ilumine, ¿no? A seguir santificándonos, obedeciendo y por qué no decir que siga con nosotros por siempre, ¿verdad? Porque Él nos lo ha dado, es un regalo, es un don de Dios que Dios nos da, es una bendición porque es ese consolador. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, senos aquí, Padre. Gracias, Señor, porque tanto como mis hermanos y yo, Señor, podemos decir, habla que tus siervos escuchan, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar palabra de tu Espíritu Santo, Señor. Prefiero menguar para que tú crezcas, Señor, para que tu nombre sea enaltecido, para que la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros y está en nosotros, Señor, sea de manifiesto a aquellos que necesitan una palabra, Señor, porque el mundo no le puede recibir porque no le ve, no le conoce, Señor. Pero nosotros, Señor, que hemos recibido de tu gracia, de ese don divino, Señor, de la salvación, nos has dado el consolador que mora en nosotros y ahora, Señor, nos ilumina a toda verdad, Señor. Nos ilumina, Señor, nos guía, Señor, cada día a conocerte más, mi Cristo, mi Padre.
Tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, Dios mío, que nos redarguye de todo pecado, de todo mal, de toda mala obra, de toda ofensa que a veces humanamente podemos hacer. Pero en esta tarde, Señor, nos disponemos a poner nuestros oídos a tu palabra, Señor. Te lo pido en el santo y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Espíritu Santo, obra, toca, ministranos, y que toda la honra se la lleve nuestro amado Jesús. Decimos, amén. La promesa del Espíritu Santo, bueno, podemos ponerle muchos temas a esta clase, pero vemos que es Dios enviará o Dios envió el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es una promesa que aún sigue vigente, ¿sí o no? O sea, aún sigue vigente. ¿A cuántos el Espíritu Santo hace 20 años, 15 años no nos redarguyó del pecado? Y eso, el arrepentimiento lo da Dios a nuestra, porque nos convence de pecado el Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios se nos predica, no es porque nosotros seamos buenos o porque, es que mi corazón era dócil o porque yo nunca había matado a nadie, ni siquiera podía matar las cucarachas ni los ratones y por eso me considero de una persona moral más que otras. No, es el arrepentimiento que Dios da es por la convicción que pone en su palabra, porque su palabra no vuelve vacía y porque el Espíritu Santo hace la obra, ¿no? Ahora, nosotros hemos vivido este tipo de situaciones que cuando actuamos, hacemos o decimos algo mal, no es por nuestra buena moral. En nosotros como hijos de Dios es el Espíritu Santo el que obra en nosotros. O al hacer una buena obra, de que a veces decimos, es que yo hago esto, yo predico, yo salgo a las naciones, yo voy y evangelizo. Somos movidos por el Espíritu Santo. Porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, su Espíritu Santo mora en nosotros. Y a veces decimos, bueno, es que la persona me habló, un buen consejero y todo. El Espíritu Santo es el mejor consejero, ¿no? Es el consejero de consejeros y su palabra es la que infunde en nosotros aliento. Si en el pasaje anterior el Señor prometió a sus discípulos que tanto Él como el Padre contestarían nuestras oraciones, ¿cómo terminó? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así terminó el versículo 14, ¿no? Yo lo haré. ¿Cuántos lo creen? Ahora, si algo pidieres en mi nombre, va siempre va a ir sujeto a ¿qué, hermano? A que Dios es soberano, número 1, y que su voluntad es mejor que la nuestra. Siempre. Aunque usted y yo no lo entendamos. Usted y yo no lo entendamos. No lo podamos percibir, no lo podamos entender a full, a totalidad, pero como cantábamos este canto, ¿no? Al principio de adoración, en totalidad me entrego a ti, o sea, alma, mente y corazón. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y ahora más cuando el Espíritu Santo es el que nos impulsa a agradar a Dios, a hacer a esa. Es más, el Espíritu Santo, su trabajo en nosotros es hacernos parecer más a nuestro Cristo. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, cuando vemos en su totalidad la vida de nuestro amado Jesús, Él es amor, Él es gozo, Él fue paz. Él fue el benigno, hermanos, misericordioso. O sea, son frutos o el fruto del Espíritu Santo en la vida de nosotros para asemejarnos más a la imagen o a la vida que Jesucristo vino a esta tierra. Ahora, Él les garantiza que después de su partida les enviará el Espíritu Santo. Lo vemos ahí en el versículo 15. Pero el versículo 15 habla de algo. Si usted le ama. Si usted le ama, ¿usted qué va a hacer? Guardará sus mandamientos. Y a veces cuesta, pero no debería ser así, porque el Espíritu Santo nos impulsa a obedecer, ¿no? Sino que a veces vemos, como dice Pablo, hay una lucha entre mi antigua naturaleza con la naturaleza de Dios. Entonces Pablo es un personaje que nos enseña a cómo vivir en el Espíritu Santo y vivir en el amor del Señor. Que Él enviaría este Espíritu Santo para que estuviera con ellos para siempre. Y como vemos, aunque el Señor iba a partir con el Padre, seguiría estando cerca de sus discípulos. Ahora, no es tanto de estar cerca, Jesús estaba a la par con ellos. Lo más excelente y lo más hermoso es lo que dice el versículo 17, que dice que Él hará morada con nosotros. O sea, que habitará. Y esa es la parte que cuando hablamos acerca de morada o hablamos acerca de que estará en nosotros, no con nosotros, sino dentro, habitará dentro de nosotros. Acuérdense que cuando en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué? Sobre la faz de la tierra.
lo que me asombra es que entender que la Trinidad estaba desde el principio, desde ahí trabaja, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Ahí estaba el Espíritu Santo trabajando, ahí estaba el Hijo, ahí estaba el Padre, pero lo que me llama la atención de todo esto es que la hechura que Dios hizo del Espíritu Santo en nosotros es de que ese Dios creador es lo que a veces no entendemos. A mí me encanta, hermanos, me encanta mucho, yo no sé, a veces me quedo maravillado cuando veo lo pequeño que es nuestra galaxia comparado a trillones de años luz, y que tú dices, somos una pequeña galaxia, y luego si te vas metiendo poco a poco más, somos un pequeño diminuto punto en toda la extensión del universo, ¿no? Y digo, ese Dios grande, poderoso, habitando en nosotros, ese Espíritu Santo, el cual que estaba con el Padre, con el Hijo, creando la faz de la tierra, o sea, creando el universo, las estrellas, los astros, todo, venga y mora en nosotros. Seres pecadores, seres que antes le ofendíamos sin tener nada de consideración. Y vemos que el Espíritu Santo, el Padre, a sus discípulos les hace esta promesa, dispondrían de todos los recursos necesarios, lógico, para poder vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Todo lo que Jesús en ese momento le enseñaba, el Espíritu Santo se lo recordaría en aquellos tiempos cuando, pues ustedes ven, ¿no? Muy poco cuando partió Jesús, al poco tiempo, 30, 40 años después, en el año 70, empieza una gran tribulación. Y muchos se acordaron de lo que Jesús había dicho. Bueno, ya los discípulos también empezaron a dar sus vidas, empezaron a ser mártires, a ser sacrificados, pero ellos mantuvieron eso pensado, eso en su mente y en su corazón, de que el Espíritu Santo que estaba en ellos los iba a consolar, los consolaría. Es más, yo creo que si ustedes leen libros de aquella época, de los primeros mártires, dicen que muchos morían cantando cuando se los comían los leones, ¿no? Y tú dices, ¿qué provoca eso? Si nosotros aquí con cualquier situación terrenal andamos renegando y sacando de todo, y aquella gente estaba viendo un león cara a cara, los niños despedazados, desmembrados, los discípulos unos muriendo de una manera fea, y dice uno, ¿qué era el Espíritu Santo en sus vidas, no? Por eso aquí, cuando os vituperen, cuando digan toda clase de mal a ustedes y todo, o sea, no teman. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Nada más que a veces esperamos que el pastor o el líder, ay, mire hermano, esto, ¿no? El Espíritu Santo es el mejor consolador. Ahora, tenemos su palabra, que es más segura que cualquier otra cosa, ¿no? Que cualquier iluminado que ande por ahí. Ahora, con eso no me malentienda. Si el Señor le ha dado el don para dar palabras de sabiduría, palabras de ciencia, para dar alguna palabra de consolación, excelente. ¿Y sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo trabajando en usted. Amén. Cualquier cosa. Debemos de saber que somos dominados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Ahora, dice estas palabras, vaya conmigo a si me amáis. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, pero es bien interesante. Me van a ayudar un poco en varios textos. Hay uno en Juan 13:1, lo acabamos de leer, y Juan 13:34. Pero la palabra, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Hasta ahora el Señor solo había hablado del amor que Él tenía hacia sus discípulos. San Juan 13:1, ahí mismo, simplemente una hoja para atrás. ¿Qué dice San Juan 13, capítulo 1? Ahí vemos, empieza, bueno, no lo tenemos que leer porque es toda la parte, pero hay la parte de lo último de Juan 13:1. ¿Qué dice? O pueden leerlo 13:1 y luego 13:34 para que todos podamos participar. Amén. Dice, en la última parte dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Empezó hablando acerca de eso, de que Él, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta cuándo, hermano. Aquí hasta el fin, podemos decir que hasta el fin del momento que estaba con ellos, no terrenalmente hablando, porque Jesús sabía cuál era el desenlace de su vida, hasta el fin. O podemos decir ahora, aplicarnos a nosotros, no tenemos a Jesús a un lado físicamente, pero Dios nos ha prometido que nos ha amado hasta el fin de nuestros días, de nuestra vida en esta tierra, o hasta que Cristo venga. Entonces, ellos mantuvieron esa promesa, y después le empezó a hablar del Consolador. Juan 13:34, también un poquito con respecto a eso nos habla acerca de eso. ¿Quién lo tiene?
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Como yo os he amado. Bueno, Jesús los había amado o no. Jesús había tenido cuidado con ellos o tuvo cuidado con ellos. La tormenta no los dejó muriéndose de hambre en el desierto, sino a todos les dio pan. Ahí es donde vemos que el verdadero sustentador, ¿quién es? A veces nosotros nos preocupamos tanto de no darle a Dios lo que es de Dios, porque a veces no tenemos trabajo. Y ponemos tanto nuestra mirada en nuestra compañía o empresa, pero sabemos que dependemos de quién. Y el Espíritu Santo mismo nos motiva a decir, no temas, no desmayes, esfuérzate y sé valiente. Que ahorita, o sea, hay un canto que canta mi esposa, lo hemos cantado aquí de Casa de Oración, que aunque la higuera no florezca. Y ahí es donde Dios nos prueba más, ¿no? Pero donde Dios nos prueba más es donde el Espíritu Santo saca más de nosotros y saca más esa parte incrédula, por decirlo de alguna manera, o necia de nosotros, para que creamos en Él al 100. ¿Estamos? Para que creamos en Él al 100. Y Dios no nos pide, o sea, Dios no nos pide mucho, Él nos pide todo, como dicen por ahí, ¿no? Todo. Y entonces, cuando vemos estas partes que el hermano nos acaba de leer, dice que os améis unos a otros. Pero Jesús dice estas palabras, como yo os he amado. Y su amor lo demostró. No simplemente fue de palabras, sino Jesús lo demostró con hechos. Hasta la muerte y muerte de cruz. Por ti y por mí. ¿Cómo no estar agradecidos? O cómo no darle y decirle al Señor, todo es tuyo, mis hijos son tuyos, tú me los diste. La Biblia, bueno, nos enseña que los hijos son herencia, bendición de Dios, pero nunca dejan de ser nuestros hijos. Aun cuando crecen, se casan y están grandes, siempre serán nuestros hijos y tenemos que rendirle cuentas a Dios. Bueno, con todo eso, cuánto más nuestros carros, nuestra casa, todo lo que el Señor nos da, le pertenecen a Él. Son de Él y para Él. Pero aquí por primera vez, en Juan 14, por primera vez se trata del amor que deberían tener hacia Él. Si me amas, entonces pues guarda mis mandamientos, así como yo los he amado. Entendemos que estas personas que aman y obedecen a Cristo son aquellos que también, como dice Juan 14, 12, creen en Él. Y yo creo que aquí pues creemos en Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si creemos en Jesús, pues guardamos sus mandamientos y le creemos. En todo caso, hermanos, es importante notar que el Señor parece condicionando las grandes promesas que acaban de hacerle al hecho de que le amaran de manera genuina. Pues en todo hay una condición, ¿no? O sea, creemos, tenemos fe, la salvación no es por haber hecho algo, es por gracia, ¿no? Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Y esa fe no es de nosotros, sino que Dios, de una u otra manera, al escuchar la palabra de Dios, creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, como el suficiente. Pero la disposición para obedecer por amor a los mandamientos de Dios es un requisito para que Él escuche nuestras oraciones. Acuérdense que cuando Él, de alguna u otra manera, hay una historia en la Biblia de Samuel y de Elí. A Elí ya se le había olvidado obedecer. Se le había olvidado escuchar, bueno, él sabía lo que era escuchar la voz de Dios. Y Samuel empieza a escuchar una voz. Samuel, Samuel. Y Samuel piensa que es Elí y va 2 veces con él. Hasta que lamentablemente el sacerdote entiende quién está buscando a Samuel. ¿No? Es tremendo. Y solamente lo que le dice Samuel, o sea, cuando tú oigas, tú nada más responde, habla, que tu siervo escucha. Pero no era nada más escuchar, sino lo que Dios le iba a demandar a Samuel. Lo que Dios le tenía preparado a Samuel para su vida de profeta, sacerdote. Para hacer lo que tenía que hacer. Y eso es una demanda que Dios tiene a sus hijos. Y lo que hemos estado viendo, la vida de Enoc, la vida de Noé, que vamos a ver, y todo esto, hay una disposición en nosotros para obedecer. Y a veces, hermano, tardamos 1, 2, 3 años hasta que he hablado con muchas personas, dicen, si yo esto lo hubiera obedecido el primer momento que me dieron esta palabra, que Dios me habló, me hubiera evitado de tantos dolores de cabeza. ¿Le ha pasado o solamente a mí? A muchos de nosotros, ¿va? Si yo hubiera puesto atención a esto con
con lo que Dios me demandaba, con lo que Dios me decía, pon atención en esto. Y creo que el ser humano ha entendido esto, voy a hablar hablando terrenalmente, ha entendido esto de ponernos signs en las calles, ¿no? Cuidado, hay un hoyo y no pones atención y llegas al hoyo, ¿no? O cuidado, camino en construcción y en vez de bajar la velocidad, sigues a 70, 80 millas por hora y pum, unos baches tremendos. Bueno, aquí hay muchos, así que aunque esté en construcción, la ciudad es igual. Pero a lo que me refiero es que el ser humano siempre ha tenido advertencias de Dios. Antes de cualquier cosa, siempre Dios advirtió. Y lo vimos desde Adán y Eva. O sea, fíjense cómo fue Dios de generoso, ¿no? Que Dios dijo, de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, pero de siempre lo prohibido llama más la atención, ¿no? Siempre, en la vida siempre va a ser así. Y a veces Dios nos dice, mira, atiende a mi palabra, y el Espíritu Santo obrando en nosotros, obrando. Y hay veces que dice, no puedo dormir, tengo un mes sin dormir. Bueno, es que el Señor a veces a muchos de nosotros nos está incomodando en algo y el Espíritu Santo está ahí, pero a veces, hermano, nos hacemos de oídos sordos, como cual Saúl, ¿verdad? Que fue el profeta y le dijo, haz esto, pero a veces nosotros creemos ser mejor que Dios y perdonarle la vida a otras personas, hablando de manera metafórica, porque yo creo que no va a estar un día matando a todo el mundo. No, pero a lo que es la atención que Dios tiene y el Espíritu Santo de dirigirnos a entender esos mandamientos. Encontramos, hermanos, con frecuencia que Dios dice en su palabra que Él no escucha las oraciones de los impíos. ¿Eso dónde lo dice? Bueno, Proverbios 15:29. Dios no escucha las oraciones de los impíos, a no ser, claro está, de que esa oración sea una oración de arrepentimiento. Proverbios 15:29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Isaías 1:15 también dice de esta manera, si alguien me quiere ayudar, está bien, nada más diga, yo lo leo, está bien, no hay problema, vamos a tratar de estar más ligeros en esta parte, pero Isaías 1:15, ¿quién me puede ayudar? Yo leí Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos y éramos nosotros, vaya, que si éramos, ¿verdad? Pero justos habla cuando ya la palabra ha hecho algo en nosotros por causa de la muerte y resurrección de Cristo, de su sangre poderosa, de su sangre que justifica al impío, que justifica al pecador, nos ve como justos. Entonces, y Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Fíjense que es la parte cuando nosotros a veces, siendo cristianos, pero a veces siendo injustos, no siendo perdonadores ni misericordiosos, a veces Dios nos quiere enseñar, y como el profeta Isaías, que cuando nosotros extendamos vuestras manos, Él esconderá de vosotros sus ojos. Entonces, la importancia de que el Espíritu Santo nos guíe día a día a hacer su voluntad, ¿no? Y que la palabra sea nuestro refrigerio, que la palabra sea nuestro dulce caminar, pero por otro lado está la afirmación del Señor. Esta afirmación del Señor nos sirve como un recordatorio necesario sobre lo que implica ser un auténtico seguidor de Jesús. Un auténtico seguidor de Jesús, que es lo que anhelamos todos. No solamente, bueno, yo no sé, pero yo no solamente quiero detenerme en ser un simple creyente, yo quiero ser un discípulo. Y un discípulo, pues, un discípulo de Jesús, sus derechos, sus propios pensamientos, razonaciones, los tiene sometidos a la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere, ¿no? Cada día, lo que nos pide. Es como usted está regido en un horario de trabajo que rinde su horario de trabajo a una persona que la manda para todos lados, ¿sí o no? Y usted tiene, por una paga, usted tiene que responder y decir sí o no, o solamente soy yo. No, pues tenemos que cumplir el horario, ¿no? Bueno, con el que es Señor de señores y Rey de reyes, nosotros rendimos nuestra voluntad y el Espíritu Santo, ese Consolador, está con nosotros que nos guía a toda verdad y vivir una manera como Dios quiere. Como aún Jesucristo estuvo en obediencia ¿a quién? Al Padre, ¿no? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Nada más que ahora el cristianismo moderno es mi voluntad y quiero que Dios cumpla mi voluntad.
y queremos ser más soberanos o más buenos o más misericordiosos y más porque se dice que tenemos el poder. Pero bueno, podemos decir que amamos mucho a Dios, pero si no lo obedecemos, esta parte de Juan capítulo 14, versículo 15, si me amas, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Guardar, obedecer, seguir, dar fruto de sus mandamientos. Ahora, su palabra no es gravosa para nosotros, ¿o sí? No, Dios quiere lo mejor para nosotros. Como usted como padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿sí o no? Siempre nos ponemos esta idea de que como padres de que, o a lo mejor soy yo, ok, discúlpeme si a lo mejor lo digo así, pero siempre tenemos esta idea de que yo simplemente estudié hasta la secundaria o la high school, pero yo quiero que mi hijo vaya a la universidad, que llegue un poco más lejos que quién, que papá. Bueno, nosotros no vamos a ir más lejos que Jesús, porque Jesús es lo máximo, pero sí nos va a ayudar a ser igual que Él, de alguna de otra manera, que ser obedientes. Y la obediencia, bueno, vaya, es obedecerle. Ahora sí, como decía un canto viejito, sin reservas ni condiciones. Y a veces tenemos ¿cómo se le puede decir? Tenemos la osadía, hermanos, de condicionar a Dios. Y que Dios nos ayude. Porque es que si tú me provees, yo te doy. Dios ya nos proveyó. Al tan solo darnos el aliento de vida cada día, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a obedecer cada día. Nuestras palabras, si hacemos eso, podemos decir si amamos a Dios, pero si no lo obedecemos, nuestro cristianismo, nuestras palabras serán huecas. Y por eso vemos a muchos o muchas gentes que es que estoy estancado y no salgo de esta por falta de obediencia. No es falta, bueno, sí entra parte de la fe, pero a veces tenemos la fe, pero no queremos obedecer. ¿Sale? A veces pasa eso. El mismo Señor expresó su queja ante personas que con sus bocas le reconocían como Señor, pero ¿qué pasaba? No obedecían lo que les mandaba. ¿Quieren ver un ejemplo? Vaya con Lucas. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Es una pregunta sencilla, que a lo mejor un día, si el Dios le ilumina a alguien o aquí a su servidor, su servilleta, una pregunta, ¿cómo se llama? Para hacer una predicación. Lucas 6, 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que mismo me dijo, ha visto al Padre. Lucas 6, 46. Ok, lo tengo mal apuntado. ¿Por qué me llamáis Sí. Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ya, 6:46. ¿Cuál día leyó este, hermano? Está bien, no hay problema. Es esa parte. Imagínate que Dios, más bien Jesucristo, ¿no? Imagínate a Jesucristo parado enseñando que Dios nos ayude y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y no qué? Eso déjeselo a alguien de 6 meses de nacido de nuevo, ¿no? Está aprendiendo, a un Samuelito, cualquier Samuelito pequeño, ¿no? Samuel no dudó cuando le dijo a Saúl lo que Dios le había mandado hacer. Y matarás a todo el pueblo y matarás o sea, no quedará nada. Pero Saúl quiso ser mejor que Dios. Le perdonó la vida al rey y dejó las mejores ovejitas para... ¿Sí ven? O sea, eso déjenselo para los 6 meses, el año, el que tiene 2 años, pero los que tenemos ya más tiempo, ¿por qué le llamamos Señor, Señor y no hacemos lo que Él nos ha dicho? ¿Dónde está la fractura ahí? Creemos en Jesús como Señor y Salvador, como creyente, pero no como discípulos. ¿Sí ves la diferencia? La única forma de saber si una persona es auténtico cristiano, y ahora no estoy poniendo aquí de que, pues seré, no seré, y si nos sentimos de esa manera, pues es para meditar y decir, bueno, es si realmente ama a Dios. ¿Y cómo eso se va a demostrar? Considerando su obediencia a los mandamientos de Dios. De Dios. Dios pone a pastores, maestros para hablar lo que la palabra dice, nada más. O sea, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y dice uno, bueno, si no te quieres sujetar a lo que un hombre, Dios pone o Dios puso y todo, bueno, sujétate a la palabra y verás que Dios respalda, simplemente. ¿Por qué? Porque no es palabra de hombre. Aunque muchos dicen, sí, pero fueron escritos por 40 autores diferentes. Bueno, esos 40 autores, hermano, aunque en la vida como hombres inteligentes, sabios o como superdotados, nunca se hubieran puesto de acuerdo si no fuera por la obra del Espíritu Santo, por la inspiración del Espíritu Santo, que es una persona, ¿verdad? Y lo más tremendo es que
En la iglesia tenemos que tener esa unión del Espíritu Santo, la iglesia del Señor, de decir, bueno, esta es palabra de Dios. Y es donde el Señor va juntando a los que debieran de ser salvos. Ayer el Señor me ministraba con algo bien tremendo. Yo le decía a mi esposa, le digo, Dios me ministró algo ayer. El pastor americano estaba aquí hablando y me ministró. Dice, todos decimos que Dios va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Cuántos lo creen? Pero alguien sembró y alguien regó. Y eso somos tú y yo. Dios nos dio de una tarea. Siembra, riega, pero el crecimiento es mío. Y yo dije, Dios me dio esa palabra y no me cansaré de sembrar, regar, porque el crecimiento lo da Dios. Sea aquí o sea en otro lado. Pero Dios está interesado en las almas. Sean los métodos que utilicemos, sea lo que Dios utiliza este vaso, lo utiliza usted, seamos muy sabios o seamos indoctos, o no indoctos, sino como Pedro, ¿no? O sea, voy a hacer esta referencia más bien a Pedro y Pablo, uno con estudios y el otro pescador. Pero ¿sabe qué es? Lo que ellos dos tenían. Y cuando Pablo lo reprendió, ¿sabes qué? Aunque te reprendan, es el Espíritu Santo en nosotros, el que nos guía a toda verdad. Y Pedro, a pesar de que caminó con el Señor, a pesar de que fue corriendo y que le ganó Juan, la carrera de 200 metros, ¿verdad? Le ganó Juan y todo, pero Pedro estuvo con el Señor. Pedro fue el osado que dijo, donde tú vayas, si vas a la muerte, yo voy contigo. Pedro estaba ahí, pero también Pablo, él tenía el Espíritu Santo, tenía la humildad para reconocer cuando se equivocaba. Pero Pedro también fue el que supo decir, no soy digno de morir como mi Señor. Y fue el que murió boca abajo, crucificado. La única forma de saber si una persona es auténtico cristiano, como decimos, es realmente si ama a Dios, pero es considerando su obediencia a los mandamientos de Dios mismo, no de hombres. Ahora, Dios ilumina, Dios iluminó a Pablo y tenemos estos libros de la Biblia que son de bendición. De nada sirve hablar de lo mucho que amamos al Señor si eso no va acompañado de obras reales que evidencien primeramente lo que Dios nos salvó. Verdaderamente, de que hemos sido salvos de qué, hermano, de qué, de la condenación eterna, ¿no? Ahora, por esa, como no vemos, como no percibimos, como no tenemos una noción de ciertas cosas espirituales, pues decimos, no, pues Dios, sí, yo lo amo, yo lo quiero todo, pero no hay esa intimidad, esa obediencia a Dios. O como decimos muchos este famoso refrán, ¿no? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho, pero se reduce por la obediencia. Jesucristo nos enseñó cómo es obedecer al Padre, aunque Jesús en un momento en el Getsemaní dijo, Padre, pasa esta copa. Pero Jesús cayó. Acuérdense que dijimos, Jesús era humano, pero era divino, era Dios mismo, pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este vínculo inseparable entre el amor y la obediencia es tan importante que vuelve a mencionarlo. Acompáñame en Juan 14:21. Lo vuelve a mencionar el discípulo Juan, mencionarlo un poco más adelante en este capítulo y también en su primera epístola. Acompáñame a Juan 14:21 y primera de Juan 2:3-5. Juan 14:21, ¿qué dice? Solamente son unos versículos más adelante. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¡Wow! Mano, estas son unas palabras, o sea, lo último es tremendo. Me manifestaré. ¿A quién? Oh, gracias, hermano. Aquí tengo las letras más chiquitas y mejor así. El que tiene, fíjense, ¿cómo empezó Juan 14:1? Si me amáis, guarda mis mandamientos. No 14:1, 14:15. Y más adelante en el 21, fíjense cómo dice Juan mismo, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama. Y el que me ama, fíjense qué tremendo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Espíritu Santo vino a Jesús en su bautismo? Cuando Juan dijo, no, yo no soy digno, pero se tenía que cumplir la palabra. Por eso le digo, hay veces que hay cosas que, no, yo no soy digno, pero el Señor
al llamado que tiene evangelista, pastor, maestro. No me siento digno, y eso es lo que hablo con mi esposa, que a veces no nos sentimos de esa manera porque es un peso que Dios pone en nosotros. Pero esa parte cuando dice, mi padre, ¿qué va a hacer? Será amado por mi padre. Cuando el padre dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, su amor por su hijo, ¿no? Lo demuestra el padre, el cuidado, cómo lo guió y todo. Bueno, ahora nosotros como adoptados, dice que seremos amados por el padre. O sea, eso, ahora sí como dijo aquella, me derrite esto. El amor de Dios es maravilloso. No lo cantamos, los niños lo cantaban. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él. Es un canto viejito, muy viejito, tan bajo que no puedo. Y todo esto, tan grande es el amor de Dios. Y dice, y yo le amaré. O sea, el Padre lo ama, yo le amaré. Pero lo siguiente es que Jesús se tiene que manifestar ¿en dónde? En nuestras vidas, sí o sí. Tenemos que ser gente que tenemos que dejar que ver que Jesús se... Y más en estos tiempos. Y esto es lo que estamos viendo los domingos, es esta parte. Dios o Jesús mismo o la Trinidad misma se manifestó en Noé, se manifestó en Abel, se manifestó en Enoc, se manifestó en Abraham, se manifestó en Moisés. ¿Qué se manifestó? La vida de Dios, el amor de Dios en su vida, lo que Dios lo escogió y ellos obedecieron por fe, ¿no? Y andamos por vista o por fe, por la fe. Y vemos que en Juan nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Primera de Juan 2. ¿Alguien más que pueda ayudarnos? 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Miren, acompáñame a Juan, primera de Juan 3:24. Voy a abrir un momento para comentarios o alguien que quiera decir algo. Porque estos 3 pasajes o 4 pasajes, queremos que todos aquí que entendamos que no es lo que diga el hombre, sino es lo que la palabra de Dios dice, ¿sale? Lo que el Espíritu Santo nos ha iluminado, nos ha inyectado esa palabra, y su palabra no vuelve vacía. ¿Cuál dije? Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Puede subrayar esa parte, por el Espíritu que nos ha dado. Yo enviaré un consolador, una persona. No es una fuerza, no es una dinamita, no es un, ¿cómo le llaman otra parte? No es un viento, no, es una persona que es el Espíritu Santo. Una más, primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 2 al 3. Antes de que empiece, permíteme, hermano. Hay una palabra que resalta ahí, en estos 4 versículos que hemos leído, 4 diferentes, hay una palabra que resalta bastante. Y quiero que le pongan atención y la subrayen. Y ahorita hacemos comentarios, ¿vale? Primera de Juan 5. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ok. ¿Alguien quiere hacer un comentario con respecto a lo que Juan, si notan primeramente, estos 4 versículos que leímos son de un discípulo, ¿no? De Juan. Y todos lo han señalado como el discípulo amado, ¿no? Entonces, pero ¿alguien quiere comentar algo, mi hermana? En estos pasajes, y más que todo casi en la mayoría en las 3 cartas, Juan hace mucho énfasis sobre la obediencia a Dios. Uh-huh. Y lo recalca en esta frase, donde dice, si guardamos sus mandamientos, amamos a Dios. Es decir, mi amor a Dios va a ser reflejado en la obediencia que yo le muestre a mi Dios. Mientras más le buscamos, eso va indicando el deseo de agradarle, el deseo de guardar
sus mandamientos. En resumido, pues, el guardar sus mandamientos implica la obediencia a nuestro Dios y el amor, llevado por el amor y la gratitud que hay en nuestros corazones hacia Dios. Amén. Hermano. Sí, creo que la parte más fuerte de todos los versos que hemos leído ha sido el amor. Habla sobre el amor, amar su palabra, amar a Dios, que es el primer mandamiento que el Señor Jesucristo dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y estaba leyendo también enseguidita del versículo 23 que le contesta a Judas. Y me llamó la atención la versión que tengo acá, porque Judas le hace la pregunta en el versículo 22 del capítulo 14 que estamos, que le dijo, Judas, pero no el Iscariote, ¿verdad? El otro. Uh-huh. Le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y entonces el Señor le contestó, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces está haciendo el énfasis sobre el amor. Acordémonos que cuando amamos, hablando en términos terrenales a nuestros seres queridos, nuestra esposa, nuestros hijos, cuando los amamos, ¿qué hacemos? Los cuidamos, los protegemos, los alimentamos, le ponemos atención, obedecemos a nuestros padres, atendemos a nuestros hijos, no es obediencia, pero los atendemos, o sea, hacemos lo que sea por esa persona amada. Entonces, si amamos al Señor, si amamos a Dios, lo que vamos a hacer es, como dijo mi esposa, obedecerlo en todo y hacer lo que Él nos manda, sin pregunta alguna. Amén. ¿Alguien más, hermano? Mari, a ver. Es cierto, corroborando lo que dicen nuestros hermanos, es que es así tan sencillo que si amamos a Dios, lo vamos a obedecer. Así de simple. Y luego me miraba la última parte que dice que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y luego en una versión, la nueva traducción viviente, dice, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. O sea, Dios no nos pone más allá de lo que sabe que nosotros no podemos hacer. O sea, Él también fue hombre, ¿no? Entonces dice, no son una carga difícil de llevar. Solo es que muchas veces no queremos llevar. Pero no es difícil de hacer. Amén. Gracias. ¿Alguien más, hermano? ¿Está bien? Yo pienso que se hace difícil, hermano, cuando no estamos viviendo conforme a Dios nos manda. Ok. Pensé que iba a decir más. No, es cierto, es la parte, o sea, vivir como Dios manda, pues por eso son gravosos, esa parte. Vives como Dios manda, pues a Jesús, o sea, para Jesús pareciera ser humanamente gravoso, para nosotros decir, dio su vida, murió, dio su última gota de sangre, pero no fue gravoso, sino nos trajo vida y vida eterna, ¿no? Ahora, cuando nosotros obedecemos y sacrificamos cosas para nuestros hijos y sacrificamos cosas para los hermanos, porque la misma palabra dice, si lo haces a un familiar, pues ¿qué mérito tenéis? ¿No? O sea, te desvelas, haces muchas cosas, pero para un desconocido, para alguien más, para los hermanos de la iglesia, que ahora viene siendo parte de nuestra familia, ahí es donde dices, por eso Pablo hablaba acerca mucho del amor. Entonces, disculpe, hermano, a ver. Sí, solo de lo mismo que comentaba la pastora, gracias a todos los hermanos que han comentado muy buenos comentarios muy profundos, ¿verdad? Ayuda mucho para entender mejor. Y corroborando y también participando en cuanto a lo que decían los mandamientos del Señor, cuando Dios dice que los que guardamos sus mandamientos, que sus mandamientos no son gravosos, porque pues Él nos ha prometido y sus promesas siempre son espirituales buenas en Él, ¿verdad? Gracias a su gracia para nuestras vidas, espiritualmente hablando, también claro en esta carne. Mas sin embargo, los mandamientos pareciera que fueran gravosos, porque nuestra carne está ligada a todos los deleites que nos alejan del Señor. Entonces, espiritualmente, para nosotros no son nada gravosos, son una gran bendición. Tal vez, como decía mi hermano Jesús,
tomamos nosotros como gravosos cuando nos sentimos expuestos por su palabra, nuestra mala manera de vivir y de comportarnos. Aunque también el Señor Jesucristo dijo, si nosotros guardamos todos los mandamientos que el Señor nos ha dejado, aún para nuestra carne no hay gravosidad en ellos. Mas, sin embargo, el darle deleite a la carne, tenemos una gran lista de cuestiones que pueden ser malas para nuestra vida. Porque la paga del pecado es la muerte. Tarde que temprano. Amén. Gracias. ¿Alguien más, muchachos? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Es gravoso a veces decir, bueno, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no? O como ahorita la juventud, no voy a ser abierto, son jóvenes. ¿Por qué no puedo tener un novio y llegar a todas las cosas y me puedo cuidar y todo? Bueno, el Señor, es fácil para la gente afuera, y lo digo esto abiertamente, decir, cuídate, protégete, en vez de enseñarles, abstente. Llega pura al matrimonio, ofrécele eso a Dios, y eso lo tenemos que hablar nosotros con nuestros hijos, o otras cosas, como dice el hermano, hay muchas cosas en la carne, licor, drogas, muchas cosas ahorita que se mueven, pero pues bueno, ahora una de las cosas, gracias por todos los comentarios que dan y que son para edificar. A mí me llamó mucho la atención de todos estos, es la palabra conocer, de conocer al Señor, de que habla, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, y en esto conocemos el que guarda sus mandamientos y conoce, o sea, conocer a Dios. Y Pablo lo dice en primera de Corintios con respecto al conocer, dice que él no propuso otra cosa en su corazón, y yo creo que ese es el deseo de nosotros estar aquí, de nosotros estar los martes, de nosotros estar el domingo, de nosotros estar leyendo nuestra palabra todos los días, porque Pablo lo dice y lo habla así en 1 Corintios capítulo 2, porque no me propuse saber alguna otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué no Pablo dijo ya este glorificado o resucitado? Porque el crucificado es lo que nosotros tenemos que vivir todos los días, crucificando a este hombre, crucificando nuestro orgullo, nuestro ego, nuestros deseos de la carne, ¿no? ¿Y cómo? Pues crucificándolos en la cruz, ¿no? Poniéndolos ahí, en ese lugar. Como vemos, para Juan no había otra manera de demostrar el amor de Dios si no era por la ¿qué? Por la obediencia a la palabra. No hay otra. Fíjense que hoy en día hay muchos que lo que dice el ministro o el pastor van y lo hace aunque sea contrario a la palabra. ¿Han conocido gente así? Yo sí. Si él se bota al precipicio, ahí va la ovejita también al precipicio, aunque parezca bíblicamente y diga, no, pues es que aquí dice en la Biblia, y no, espérate. O sea, tanto ha sido así que yo creo que esto lo han visto ustedes, que han llevado iglesias serpientes y víboras y todo, y no, es que a mí la víbora no me va a hacer nada porque la palabra o sea, fíjense todo eso, y ahí anda la gente corriéndoles y todo, y no, o te faltó fe y todo eso. Fíjense que todo eso pasa, pero Juan habla o es muy enfático a la manera de que Dios, a lo que es la obediencia a la palabra de Dios. Esto es sencillo de entender para los que tenemos, al principio dijimos, el Consolador, morando y habitando en Juan capítulo 14, que Él mora y estará con vosotros. Lo creemos, ¿no? Que Él está con nosotros. A veces no digamos nosotros de que, ay, porque fui bueno, me atreví a dar esto para apoyar la iglesia. Es el Espíritu Santo, hermano, que está en nosotros. Porque antes, podemos decir, sembrábamos en lugares donde tú dices, y dabas. Y sembrar no solamente me malentienda con respecto a lo que usted ya sabe, los verdes, sino nuestro tiempo. Sembrábamos en lugares donde tú dices, pero, y toda la gloria y toda la honra no era para Dios, era para el hombre que estaba ahí parado, porque se veía, se notaba a leguas todo eso de que lo quería Él. Y éramos tan, no sé, pero bueno, Dios a su tiempo nos va moviendo a lugares y nos va poniendo en lugares donde sabemos que estamos sembrando en un lugar donde la palabra de Dios se tiene o se quiere predicar. La palabra de Dios en su obediencia. Esto es sencillo de entender porque nos ocurre lo mismo en otros ámbitos de nuestra vida. En muchos ámbitos de nuestra vida. Es como decíamos, un hijo dice que ama mucho a sus padres, pero lo desobedece continuamente. Es razonable cuestionar la autenticidad del amor del hijo.
o simplemente porque el hijo o la hija está acostumbrado de que siempre va a estar papá y mamá ahí, aunque seamos desobedientes, ¿no? Siempre, pero cuando no están. O otro ejemplo, que hay personas que dicen amar mucho a sus cónyuges, ¿no? Oh, yo amo mucho a mi esposita, hasta le ponemos apodos bonitos y todo, pero nuestras obras solo sirven para lastimarlas, o nuestras palabras, o nuestros hechos. Todos entenderemos que el amor se debe demostrar a través, como decía mi hermana, ¿no? De manifestar nuestros hechos, nuestras obras, ¿no? Si yo me preocupo por alguien, usted se preocupa por alguien, bueno, a lo mejor no podrá ir con la persona, pero está al pendiente de la persona, ¿no? Al menos de esa manera. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estoy aquí. Y a veces no solamente es hablar, sino decir, en lo que tenemos la costumbre de decir estas palabras, ¿no? En lo que necesites, ahí estoy. Y cuando te necesitan, no contestamos. Porque sabes por dónde viene el asunto, ¿no? Entonces, todos entendemos que el amor se debe demostrar a través de hechos. De que a veces tú dices, es que a mí no me gusta hacer ciertas cosas, pero a veces ahora sí como quien dice, nos hemos arremangado, no todos, algunos, se arremangan las mangas y a meterse al lodo. ¿Sí me explico, no? O sea, en modo de ayuda, porque pues si no vendríamos a ser como un címbalo que retuena, ahí se me fue, resuena, gracias hermana. Y nada más decimos, tengo mucho amor, y bueno, todos entendemos, porque de otro modo no pasarán de ser palabras bonitas, pero huecas. Huecas. Por supuesto, no somos salvos, esto lo queremos dejar bien en claro, por cumplir la ley de Dios, porque no. Si nos somos salvos, ¿por qué, hermanos? Por la gracia. Por gracia y la fe puesta en Cristo Jesús. Pero no hay duda en las Escrituras, Mateo capítulo 7, versículo 17, hermanos, si me lo puede poner ahí, si vamos ahí, pero no hay duda de que en las Escrituras de que hemos sido salvados para hacer buenas obras, que de antemano ya Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Porque un árbol que produce, o un buen árbol producirá buenos frutos. Mateo 7:17 lo dice así en Mateo. No sé si alguien lo quiera leer o lo ponga el hermano, pero Mateo 7:17 nos habla y nos da a entender esa parte. Y si lo tiene, dice así, todo buen árbol que da. Ahora, todo buen árbol, esa es la parte que, una metáfora con respecto a esto, y llevarlo a la aplicación es de que si somos buenos árboles, es porque el Espíritu Santo fluye en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y no podemos dar malos frutos. Debemos de dar buenos frutos. Yo entiendo esta parte y lo pongo así. Un árbol que da buenos frutos, hermano, el dueño, por muy que se los quiera quedar o por muy que somos dadivosos, ¿no? Y el fruto es comible, ¿sí o no? A usted le gustan las uvas, las manzanas. Yo quiero ser que mis frutos sean un buen fruto de calidad en mi servicio, en la honra a Dios, en mi servicio a la iglesia, en mi servicio a usted personal. No en pararme aquí y predicar, no en tocar, sino en mi servicio personal con cada uno de ustedes. El estar atento. No lo hablo, hermano, como alguien que, pues bueno, somos los líderes, los pastores y todo. No, en mi servicio como amigo, como persona, que usted, el fruto que pruebe de mí, le sepa delicioso. Porque yo sé que muchos somos piquis, de que compramos en una tienda de menos calidad, decimos, no, esta manzana está fea, pero vas a una tienda de mejor calidad, ¿sí ve? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Dice ahí, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Entonces, aún así sí es cierto, debemos de obedecer los mandamientos de Dios, despierta generalmente en nosotros una sensación en que pensar en obedecer los mandamientos de Dios, a veces despierta en nosotros una sensación de rebeldía o disgusto. Y esto no tiene nada que ver con el carácter de los mandamientos de Dios, que como ya hemos comprobado muchas veces, son realmente buenos y beneficiosos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Son beneficiosos para qué? Para mi vida, primordialmente. ¿Iba a decir algo, hermano? Ando bien breve. Dele. Hasta la fecha, yo no he visto, al menos yo, creo que todos, no hemos visto que un árbol que da buen fruto, el árbol que da fruto, se lo come solito. No, Alguien exacto. más se come ese fruto. Ese fruto está para los demás. Así que nuestros frutos deben ser para los demás. Amén. Fíjense que es algo muy cierto.
ya mero termino, voy a terminar en breve. El que cosecha ¿cómo le llaman? Un jardín afuera, pero un huerto, gracias, un verdadero huerto. Un huerto es porque el que lo siembra no es egocentrista y decir, esto es para mí. Si tiene una familia de 20, ¿con quién lo va a compartir? Con la familia, ¿no? Ahora, nosotros, bueno, pequeño testimonio, nosotros teníamos, no sé si el hermano Rudy se acuerde, pero nosotros sembramos 2 árboles de durazno en nuestra casa. Hermano, cuando nosotros, fíjense, el Señor me enseñó algo con respecto a un árbol de duraznos afuera. Entre más repartíamos y dábamos, el árbol no paraba de dar. Y daba unos duraznotes, ¿sí te acuerdas? Dile, tocó, hermano. Llevamos a la iglesia un domingo, el otro domingo llevamos y dijimos, ¿este árbol cuándo va a parar de dar? Bueno, ¿para qué abrir la boca? Porque mi boca tiene poder. Dejó de dar el otro año, no se crean. Simplemente bueno, pues situaciones que pasaron por ahí. Pero a lo que yo voy, mande. Se fue en una tormenta, sí es cierto. Pero yo me acuerdo que daba buenos frutos, llevábamos bolsas y los vecinos venían y comían. Es una buena interpretación que le podemos dar, que nuestros frutos puedan bendecir a los demás, a mi iglesia de donde yo pertenezco, a mis hermanos de donde yo pertenezco y también a mi familia de igual manera. Entonces Dios despierta en nosotros eso, es beneficioso para nosotros, para nuestra vida. Comprobado muchas veces, son realmente buenos y beneficiosos los mandamientos de Dios porque no son gravosos, pero a nuestra naturaleza caída y rebelde, ¿qué pasa? No le gustan, ¿o sí? No, santidad a Dios, apártate del mal, apártate de la mentira, apártate del no obedecer a tus padres, del no obedecer a la palabra de Dios, pues bueno, no nos gustan. Incluso, hermano, hay creyentes que afirman que ahora como cristianos no tenemos que seguir sujetos a mandamientos y leyes divinas. Ciertamente una ley se finiquitó, que es la ceremonial, pero está la ley moral. Y la ley moral habita en nosotros, porque el Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo es Dios mismo mirando a nosotros y nos va a llevar primero a ver nuestra pecaminosidad. ¿Qué tan sueltos somos al hablar? ¿Qué tan chismosos somos? Que nos puede gustar el chisme, ¿no? Nos gusta que nos cuenten o enterarnos de cosas para después, pum, hacer una bomba. Y tú puedes decir, no, pues yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo no soy esto, pero también el chisme nos gusta. Y más con esto de Facebook, pues es un boom cibernético, ¿ah? No tenemos que seguir estos mandamientos, dicen algunos, pero eso, tal como nos enseña aquí el Señor, es una equivocación. En cuanto a lo que significa obedecer, mis amados hermanos, los mandamientos del Señor, está claro que implica conformar toda nuestra forma de pensar y actuar a lo que Él nos ha mandado, o sea, a su palabra. Hemos dicho, y muchos de nosotros hemos oído esta parte de que quiero que la Biblia se amolde a mi forma de vivir, a mi estilo de vida. No, Jesucristo no se vino a moldear al mundo antiguo. Jesucristo miró el mundo antiguo, habitó, es más, le llamaban el amigo de los pecadores, ¿no? Pero no es que estuviera de acuerdo con lo que, es más, Él vino a dar vida, Él vino a confrontar esa parte. Él vino a decir, aquí hay un reino, y este reino tiene leyes y mandamientos. Obedézcanlo y guarden, si me van a amar o si me aman, guarden mis mandamientos. That's it. Ahora con todo este asunto de que debemos de admitir a todo mundo y de que no importa lo que hagas, Dios te ama. El amor perdona todo. El amor está por sobre todas las cosas. Hay mandamientos en la palabra que debemos de obedecer y no podemos diluirla porque Jesucristo vino a cumplirla, ¿no? Entonces, conforme a nuestro pensar o actuar, Él nos los ha mandado. Y aquí tenemos que prestar mucha atención para no caer en 2 de los errores típicos como los judíos. Y eso lo vamos a ver la próxima clase. En primer lugar, ellos daban mucha importancia a algunos mandamientos de la ley. Y ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Estaban cargando al pueblo. Pero bueno, regresemos ahí para poder terminar. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Versículo 16, para que esté con vosotros para siempre. Todos decimos, ¿quién es? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Que Él nos guía a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino,
la verdad y la vida. Y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros es guiarnos hacia Cristo, a conocer a Cristo más y más y más y más. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, esa palabra conocéis íntimamente, un conocimiento íntimo. Por eso el abrazar, el amar la palabra de Dios, porque su palabra trae vida y vida eterna y en abundancia, para que mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por estos momentos que tu palabra no vuelva vacía. Padre, tú sabes la pasión de cada uno de mis hermanos, que puedan ellos y podamos, me incluyo yo también, entender más y más tu palabra. Padre, ser guiados por tu Espíritu Santo. De eso de que tú nos vienes hablando año tras año, día tras día, mes tras mes, Señor, ya lo pongamos en práctica y obedezcamos. Porque aquel que esté en desobediencia, Señor, por mucho que diga que cree en tu nombre, Señor, tu palabra nos enseña que viene siendo un amor hueco, un amor que no da fruto ni da obra, Señor, por la cual tú ya antemano las dejaste para que anduviésemos en ella. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido por la vida de mis hermanos, que en lo que sirvamos aquí seamos movidos por tu Espíritu Santo. Sean nuestras manos, Señor, nuestros pies, el que es ujier, el que es maestro, el que trabaja, Señor, en la multimedia, los que tocamos, Señor, sepamos que es tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Padre, ayúdanos y perfecciónanos cada día más con la ayuda de tu Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad y que nos guía a toda verdad, porque tú, Jesús, eres la verdad. Nos ponemos en tus manos, ponemos los jóvenes en tus manos, que lo que oigan aquí, Señor, sea tu palabra y sea tu verdad. En tu santo nombre nos ponemos, despídenos con bien, llévanos a nuestros hogares con bien, Señor, y permítenos estar el día de mañana, Señor, en el estudio de las mujeres, Señor, el sábado a los que vengan a hacer el aseo y el domingo, Señor, haciendo fiesta para celebrarte que tú eres el digno y Rey de reyes y Señor de señores. Y tu pueblo dice, amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos, pasen buenas noches y nos vemos mañana, si no el sábado y si no, el domingo.